Cambios importantes en Indexa Capital, ya que por primera vez en 7 años van a hacer un cambio en todas sus carteras cuanto a la proporción entre bonos y acciones. ¿Qué es lo que han cambiado? ¿Cómo puede afectar esto la rentabilidad? ¿Por qué hacen este cambio y lo hacen ahora? ¿Y cuál es mi opinión al respecto? Opinión como cliente de Indexa Capital. Todo esto te lo voy a explicar en este vídeo, así que te invito a que te quedes. Si sois clientes de Indexa, habréis recibido un mail que os lleva a este post donde explican qué es lo que van a hacer y los motivos. Lo que veremos es que a raíz de las retiradas que han habido de capital en las diferentes carteras según los momentos que hemos vivido en los mercados en los últimos meses, años, han analizado si el perfil de riesgo realmente se adecuaba a esos clientes. Y lo que se ha visto es que lo que son las carteras conservadoras quizá no lo eran tanto, porque son las que se han visto más afectadas por retiradas en momentos donde los mercados han funcionado peor. Además, en el 2022 la renta fija tuvo un muy mal año, el peor año histórico para este vehículo de inversión. Y podéis ver aquí cómo la comparación de retiradas entre lo que serían los clientes de Indexa versus las retiradas de renta fija mixta, que es lo que se utiliza como referencia, hay un salto bastante importante, por lo cual se está viendo que este tipo de carteras no acababan de reflejar lo que esos clientes estaban esperando. Un cliente más conservador que no quería ver esas oscilaciones en sus rentabilidades. Podemos ver que en la época del COVID hubo una retirada bastante importante y luego también en marzo del 2022 por el conflicto entre Rusia y Ucrania también vemos unas retiradas bastante superiores a la media que es del índice del renta fija mixta de Inverco. Sin embargo, esto que está sucediendo a las carteras más conservadoras, vemos que sucede justamente lo opuesto a las carteras que son más agresivas, y una de ellas es la cartera 10, que es la que yo tengo y que originalmente estaba formada por 80% acciones, 20% bonos, y lo que han visto es que aquí pasa justamente lo contrario. Es decir, ahora si vemos el índice en naranja, que es el de las retiradas de renta variable de Inverco, vemos que está muy por encima de las retiradas de los clientes de Indexa Capital para este perfil de riesgo que es el más arriesgado, lo cual indica que somos clientes que tenemos una buena aversión al riesgo y quizá aquí sí que nuestra cartera podría tolerar una mayor volatilidad. Entendemos como volatilidad las oscilaciones que tiene el valor de la cartera a lo largo de un periodo de tiempo, es decir, podemos soportar caídas de un 20%, de un 30%, mientras que clientes más conservadores, al ver caídas de quizá un 5 o un 7%, ya son los que empiezan a retirar porque esto no se adecua a lo que ellos perciben como el riesgo aceptado. Entonces, ¿qué va a hacer Indexa en los próximos días? Van a cambiar esa proporción de renta fija y renta variable, de manera que las carteras más conservadoras van a tener una mayor proporción de renta fija, lo que va a reducir su volatilidad. En cambio, las carteras más agresivas van a tener una mayor exposición a renta variable, lo cual va a implicar lo contrario, justamente, que es tener más volatilidad, pero en principio también una mayor rentabilidad esperada de cara al futuro. Si echamos un vistazo a la composición que quedaría actualmente, luego veremos la diferencia respecto a la anterior. Lo que tendríamos son las 10 carteras y vemos los diferentes fondos en los que está invirtiendo, y lo importante es lo que tenemos aquí de peso de acciones y bonos. Vemos que ahora la cartera número 1 tendrá solamente un 9% en acciones, mientras que la cartera 10 va a tener un 90% y solamente un 10% en bonos. En esta tabla podemos ver exactamente qué es lo que va a cambiar, qué es lo que se va a aumentar y lo que se va a disminuir. Entrando en la cartera número 1, que va a ser la más conservadora, vemos en primer lugar ese decrecimiento de un 5% cuanto a la exposición en acciones. Vemos que va a bajar sobre todo la exposición en Estados Unidos y va a subir lo que serían bonos de empresas, tanto europeos como en gobiernos europeos. En el caso de la cartera 10, va a subir un 3% en Europa, también va a subir en acción y en economías emergentes, y en Estados Unidos se va a quedar tal cual. Vemos además que va a decrecer un 5% los bonos de gobiernos europeos cubiertos y los bonos de empresas también de Estados Unidos cubiertos a euros. Aquí mucha gente puede pensar,
Vale, pero si Indexa es un gestor de inversión pasiva, ¿por qué hacen estos cambios de pesos si en teoría tienen que ser fieles a lo que sucede en el mercado? Aquí también hay una ligera confusión y es el hecho de que un gestor automatizado invierte en fondos pasivos, es decir, fondos de gestión pasiva que replican diferentes índices, ya sea en Europa, Estados Unidos, bonos gubernamentales, etcétera, pero el propio gestor puede decidir cómo ponderar esos diferentes fondos de manera que pueda ajustar la rentabilidad y la volatilidad a la necesidad de sus clientes. Y esto es lo que está haciendo Indexa actualmente, es ver cómo se comportan los clientes, detectar cuáles son las necesidades, y eso lo detectan con las retiradas que están habiendo, y a partir de ahí dicen, pues vamos a ajustar más las carteras porque vemos que tenemos que hacer cosas más conservadoras y podemos aplicar un mayor riesgo a las carteras más agresivas porque vemos que todavía hay una mayor tolerancia. La pregunta que nos tendremos que hacer es, ¿y esto cómo puede afectar a nuestra rentabilidad futura y a la volatilidad que viviremos en los próximos años? Recordemos que todo esto son solamente estimaciones, es decir, la perspectiva que hay de rentabilidad futura se basa en acontecimientos anteriores, en el rendimiento que han tenido los mercados, cada uno de ellos, a lo largo de los últimos años, pero no significa que tenga que ser equivalente a lo que va a suceder en el futuro, simplemente es una previsión en base a la cual se ajustan luego estas carteras. Aquí tenemos los pronósticos de rentabilidad anual. Luego os enseño la comparación respecto a lo que era anteriormente para que veáis qué es lo que ha subido y lo que ha bajado. La rentabilidad anual esperada de las carteras más conservadoras son de un 3,6, 3,9, 4,2, 4,5. Obviamente, cuanto más renta fija tendremos una menor volatilidad, que es lo que tenemos aquí, volatilidad de un 4,7, de un 5%, de un 5,4, 6,2. Y luego las carteras más agresivas, como la cartera 10, tendrá una rentabilidad esperada de un 6,4% y una volatilidad de un 13%. Y eso es muy importante de conocer porque una cosa es la rentabilidad que tú vas a esperar, pero también es el nivel de riesgo o la volatilidad, las caídas que estás dispuesto a aceptar, que es lo que vemos que esto cambia de una cartera más agresiva, donde podemos tener caídas esperadas de hasta un máximo de un 19%, que esto mucha gente no lo puede tolerar y por eso tienen perfiles más conservadores. Y luego tenemos por eso también las carteras más conservadoras que pueden tolerar caídas de un 5,7, de un 5,8 aproximadamente, pero en el polo opuesto es que la rentabilidad máxima esperada un año pues puede ser de un 12,9, de un 13,6 por la alta proporción que tienen de renta fija. Aquí puedes ver cómo se hace este cambio de pronósticos de rentabilidad. Vemos que en las carteras más arriesgadas la rentabilidad esperada va a aumentar porque hay una mayor exposición a la renta variable, pero con una mayor volatilidad en los mercados, por eso tenemos que el pronóstico de volatilidad va a aumentar, por lo cual podemos ver caídas un poco más grandes, también podemos ver máximos un poco más elevados, y esto pues, por ejemplo, para mí, a mí no me afecta porque yo entiendo en lo que estoy invirtiendo, es para muy largo plazo, y a mí que haya una bajada un poco más significativa, pues la voy a tolerar. En el caso de las carteras más conservadoras, vemos que sí que la volatilidad o se va a mantener o va a bajar un poco, de tal manera que esas carteras que tienen más renta fija, pues van a tener quizá un poco menos de sustos y van a evitar esas retiradas masivas también que van sucediendo en periodos puntuales. Finalmente, y antes de entrar a darte mi opinión, pues lo que decía Indexa es que estos cambios van a ser automáticos, no tienes que hacer nada. Vas a ver cómo a partir del día 11 de abril van a enviar un correo por estos reajustes. Tú, en caso de que quieras una composición diferente, porque igual dices, pues yo no quiero tanta renta variable, no quiero tanta renta fija, puedes siempre reajustar tu nivel de riesgo, puedes volver a hacer el cuestionario para ver en qué cartera encajarías mejor. Y bueno, antes de darte mi opinión, como siempre te pido un like, que es solo un clic, ayudas muchísimo a estos canales pequeños en YouTube, que si no desaparecen en el mar de los grandes canales. Y además, si dejas un comentario con tu opinión sobre lo que hace Indexa, ya sea buena, ya sea mala o lo que sea, también ayudas muchísimo. Si no, me pones un emoticono de un caballo, que también mola, y así también pues ayudas a que el vídeo gane más visualizaciones, que es lo que siempre os pido, para poder ir haciendo más contenido que espero que os aporte valor. Mi opinión. Respecto a los cambios,
A mí personalmente el cambio en la cartera 10, que es la que yo tengo, me gusta porque aumenta el peso que tiene la renta variable. Yo soy mucho más fan de renta variable que de renta fija, pero en Indexa pues tenía que tener un mínimo de un 20% de renta fija. En este caso vemos que aumenta un poquito y mantiene ese 10% que bueno, ayuda a ajustar un poco la volatilidad también y a no exponernos 100% en los mercados, que también es algo interesante. Creo también que está bien que expliquen todo esto en un post, que te digan pues todos los motivos. Creo que es bastante transparente. Habrá gente que no le gustará porque pensarán que todo esto lo hacen para ganar clientes, para no perder clientes por las retiradas que están habiendo, y esto en parte es verdad. Al final es una empresa que tiene que conseguir que sus clientes estén contentos, y las retiradas de dinero es justamente lo que indica dónde puede haber un nivel de insatisfacción en el servicio que están ofreciendo. Creo que ahora con un mayor rango de perfiles de riesgo van a poder captar una mayor diversificación de clientes, van a ajustarse más a esos clientes más conservadores y a la vez van a poder ofrecer también productos más interesantes a los que queremos algo un poco más agresivo. Y finalmente también invito a todas las personas que tengan dudas sobre esto que echen un vistazo en el canal de YouTube de Indexa o en el Twitter que tiene Indexa, porque ahí también publican a veces entrevistas, publican podcasts, publican vídeos donde explican todo esto mucho más en detalle, de manera mucho más técnica de lo que yo hago, porque ellos son los expertos en la materia, y creo que puede ayudar muy bien a los clientes o futuros clientes o personas que no saben dónde invertir, al menos a entender qué es lo que están haciendo y la motivación que tienen por ello. Así que ahora tocará ver cómo funciona esta nueva composición de carteras. Si la renta variable va mejor, pues esto va a beneficiar muchísimo a los que tenemos más renta variable actualmente. Te invito a que te suscribas por aquí, que te saldrá el logo del canal, y YouTube te invita a ver este vídeo, que seguro que te interesa porque YouTube es muy listo y te lo está recomendando, así que échale un vistazo. Muchas gracias y nos vemos por aquí.